serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Oremos. Amado Padre, te damos gloria, Señor, y honra. Alabanza y poder sean dadas a ti, Señor, por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este tiempo podamos nosotros acercarnos a ella en humildad, Señor, y en reconocimiento de que tú hablas, Señor, y nosotros obedecemos, Señor. Que es tu palabra nuestra guía, que es tu palabra luz, Señor, para nuestro camino. Permite que cada uno de los que hoy se van a exponer a tu palabra sean bendecidos, Señor. Sean animados a caminar en santidad. Y aún los que no te conocen, Señor, puedan venir de muerte a vida, Señor, por medio de la predicación de tu evangelio. Estamos, Señor, en tus manos. En tus manos, Señor, nos abandonamos. Oramos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. En nuestra última exposición nos dedicamos a estudiar la primera parte de este texto que acabamos de leer. Me estoy refiriendo precisamente a los versículos del 1 al 11. Y el día de hoy precisamente vamos entonces a meditar y a desarrollar nuestra exposición de esta mañana en los versículos que van del 12 al 16. Como recordarán, hablamos en nuestra última predicación o compartí en la última predicación acerca del juicio. Y hoy entonces el apóstol Pablo, que sigue en su argumentación de la culpabilidad del hombre, introduce otro elemento, y este otro elemento es la ley. Los expertos en joyería acostumbran a colocar los hermosos diamantes en una tela de terciopelo negro cuando estos van a ser valuados, cuando estos van a ser revisados. Y la pregunta es ¿por qué ellos hacen esto? Bueno, es porque precisamente esta tela de terciopelo negro hace que todas las características del diamante se vean con mayor claridad. Bueno, cuando pensamos en la ley santa del Señor, tenemos que aceptar que cuando vemos el evangelio a la luz de lo que nos dice la ley, entonces vemos el brillo del evangelio con mayor esplendor. Y precisamente este es el elemento que el apóstol Pablo está introduciendo, la ley. Ahora, es importante que nosotros entendamos a qué ley se está refiriendo el apóstol Pablo. Porque cuando pensamos en la antigua dispensación, nosotros vamos a encontrar particularmente tres tipos de leyes. Cuando vemos lo que se nos relata en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar en primer lugar lo que se correspondía con la ley ceremonial. Todos los sacrificios y todas las ordenanzas que fueron dadas al pueblo de Israel, y esta ley ceremonial precisamente estaba llena de tipologías que apuntaban al sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de la ley ceremonial en el Antiguo Testamento, también íbamos a encontrar lo que se conocía como la ley civil. Recuerden que el pueblo de Israel fue una nación teocrática gobernada específicamente por las legislaciones que Dios mismo le había dado. Así que se establecieron ciertos parámetros legales que permitían la convivencia del pueblo de Israel los unos con los otros en la tierra que Dios les había dado, la tierra de Canaán. Luego de que vemos la ley civil,
entonces llegamos a un tipo de ley que ocupa un lugar especial dentro de las otras leyes. Y esta es conocida como la ley moral, específicamente dictada en lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, el decálogo. Cuando Pablo está usando el término ley acá en nuestro texto, Pablo específicamente se está refiriendo precisamente al decálogo. Si ustedes siguen leyendo la argumentación de Pablo en el mismo capítulo 2 y llegan, por ejemplo, al versículo 22, ustedes van a darse cuenta que Pablo está citando allí el mandamiento de no robar o no hurtar y no adulterar. Y si se van hasta el final, en el capítulo 13, ustedes se van a dar cuenta de que Pablo habla en el capítulo 13 precisamente de que la ley se resume en amar al prójimo. Y él se refiere allí nuevamente a los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y dice, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia. Así que cuando Pablo está hablando acá de la ley, Pablo no está pensando ni en la ley civil, Pablo no está pensando en la ley ceremonial, Pablo está pensando en el decálogo, en los 10 mandamientos. Para los reformados, a partir del siglo XVI, la ley ocupó un lugar especial en sus razonamientos acerca del evangelio. Porque, como ya les dije, mientras mejor entendemos la santa ley de Dios, mejor nosotros vamos a entender la gloria del evangelio. Y para los reformadores del siglo XVI en adelante, la ley tenía básicamente 3 utilidades. La primera de esas utilidades de la ley moral era que representaba y nos mostraba el carácter de un Dios santo. Es decir, que cuando nosotros vemos esos mandamientos, nosotros vemos en los 10 mandamientos un reflejo de la santidad de Dios. En segundo lugar, la ley moral o el decálogo es una especie de espejo que muestra a los hombres su culpabilidad. Si yo preguntase el día de hoy, ¿quién de ustedes no es responsable de violar ninguno de los 10 mandamientos? Ninguno podría levantar la mano. Y vean un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han dicho en alguna oportunidad una mentira? Entonces, si yo pregunto cuántos han mentido, todos tienen que levantar la mano. Y yo tendría que decirles seguidamente: los que han mentido son mentirosos. Y la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Usted es culpable de haber violado un mandamiento de la santa ley de Dios. Y ese mandamiento es: no dirás falso testimonio. Así que usted es culpable. ¿Y sabe qué le pasa a los culpables? Son condenados. ¿Y cuál es la condena que merecen ustedes por ser unos mentirosos? Bueno, el infierno eterno. Eso es lo que dice la Biblia. Así que cuando cada ser humano se ve a la luz de lo que dicen los 10 mandamientos, entonces los seres humanos van a tener que concluir que todos son culpables. Y de hecho, ese es uno de los argumentos que alguna persona dice: bueno, pero si todos somos mentirosos, ¿verdad? Aquí quien no hay que no me diga nada, que todos aquí hemos dicho mentira. Bueno, ese es precisamente el argumento de Pablo: todos son culpables. Luego de eso, hay un tercer uso que se le ha dado a la ley, y es precisamente que la ley llega a ser una guía para aquellos que han sido salvos puedan vivir en la santidad que Dios demanda. Recuérdelo, y lo vamos a entender con claridad en la medida en que desarrollamos el mensaje de la carta de Pablo en los Romanos. No somos salvos por guardar la ley, porque si fuera por guardar la ley, todos estamos condenados. Los creyentes guardan la ley no para ser salvos, sino porque son salvos. Es decir, que ahora los creyentes ponen su empeño, dirigidos por el Espíritu Santo, en guardar la ley, precisamente para mostrar gratitud
al Dios que los salvó. Así que este elemento que tenemos acá introducido en el argumento del apóstol Pablo, la ley, va a quedar precisamente aunado a lo que ya habíamos anteriormente dicho, que es el juicio. Dios va a juzgar a los hombres y los hombres van a ser juzgados de acuerdo a los parámetros que Dios ha establecido en su ley. Eso va a decir el apóstol Pablo más adelante. Precisamente porque el hombre es responsable de haber quebrantado la ley de Dios, el hombre es completamente culpable. Entonces, en nuestro texto de la mañana de hoy, vamos a ver los hombres y la ley. Y lo vamos a hacer como regularmente lo hemos hecho, basados en 3 encabezados. Lo primero que vamos a ver es la relación de los hombres con la ley. Luego vamos a ver el testimonio a los hombres de la ley. Y por último vamos a ver el juicio a los hombres según la ley. Dice el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no todos los oidores de la ley, porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. A ver, el apóstol Pablo comienza entonces acá en nuestro texto a establecer una diferencia clara entre dos tipos de personas. Recuérdense que la conexión con esta parte de la carta y lo que ya hemos estudiado es el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Dios no hace acepción de personas. Pero la pregunta es, Dios no hace acepción de personas, ¿para qué? Para juzgarlos. No, todos los hombres, no importa si eres judío, no importa si eres gentil, vas a estar bajo el juicio de Dios. No importa si eres blanco, no importa si eres negro, no importa si eres rico, no importa si eres pobre, no importa si eres culto, no importa si eres inculto. Dios no hace acepción de personas. Dios va a juzgar a todos los hombres. Y bajo la base de que Dios va a juzgar a todos los hombres, Pablo entonces establece dos tipos de personas. Aquellos que están bajo la influencia de la ley y aquellos que pueden no estar bajo la influencia de la ley. ¿A qué tipo de personas se está refiriendo? Bueno, Pablo acá comienza a hacer nuevamente una diferenciación entre la condición de los judíos y la condición de los gentiles. Porque Pablo está pensando precisamente en aquel grupo de personas que no habían recibido la ley por escrito. Porque a quienes le fueron dados los 10 mandamientos, al pueblo de Israel, allá en el Sinaí, cuando Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Fueron los israelitas los receptores de la ley escrita. Fueron ellos los que tuvieron a la mano esos mandamientos. Pero cuando Pablo piensa en los gentiles, dice, bueno, a ellos no se les dio los mandamientos. Ellos no recibieron la ley. Bueno, están entonces aquellos que tienen la ley y están aquellos que no tienen la ley. Están los judíos y por otro lado están los gentiles. Ahora, el punto es que algunos pueden llegar a pensar que como los gentiles no recibieron la ley, entonces los gentiles no son responsables de nada, ¿cierto? Porque se le dio la ley a los judíos, no se le dio la ley a los gentiles. Y como se le dio la ley a los judíos y no a los gentiles, entonces los gentiles no son responsables de nada. Bueno, el punto acá que Pablo dice es que todos los que sin ley han pecado, sin ley ¿qué? Perecerán.
Entonces acá tenemos al primer grupo de personas, aquellos que no tenían la ley escrita, aquellos que no la conocían, aquellos que podían en cierta manera alegar ignorancia, aquellos que pueden decir, bueno, yo no sabía que Dios quería que yo hiciera eso, o yo no tenía claro cuáles eran los mandamientos del Señor, pero sin ley pecaron. Es decir, no teniendo la ley en sus manos, los gentiles violaron la ley. Y como los gentiles violaron la ley, ¿cuál es la consecuencia para aquellos que violan la ley de Dios, aunque no la tengan? Es lo que Pablo está diciendo. Bueno, aquellos que violan la ley de Dios, aunque no tengan a su mano la ley, tienen un destino asegurado. Pablo dice, perecerán. Y acá perecer, entiéndase contrario a la vida eterna, entiéndase entonces condenación eterna. Aquellos que sin ley han pecado, entonces están destinados a la condenación eterna. Ese es el argumento de Pablo. No se puede entonces alegar ignorancia. Recuérdense que la argumentación de Pablo está apuntando precisamente a la culpabilidad del hombre. ¿Puede alguno de ustedes decir, bueno, yo no sabía lo que Dios esperaba de mí? La respuesta es no. No puedes hacerlo. Porque aunque tú nunca hayas escuchado absolutamente nada de la palabra de Dios, tú eres totalmente culpable. Eso es lo que Pablo está diciendo. Totalmente culpable. Los que sin ley pecaron, sin ley perecerán. Y luego dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Interesante que hay un contraste entre el primer grupo y el segundo. Porque al primer grupo se le dice que como ellos están sin la ley, sin ley, van a perecer. Pero aquellos que son los judíos que han recibido la ley, entonces, por la ley que ellos recibieron, ellos van a ser juzgados. Vean que no dice que por la ley ellos perecerán, no, sino que ellos dicen que por la ley serán juzgados, porque es precisamente la ley que Dios les dio a los judíos, la base por la cual ellos van a ser condenados en el día del juicio. Y esto que Pablo está diciendo acá se aplica también directamente a esta nueva dispensación y a los que están en este momento escuchando el evangelio. ¿Puede alguno de ustedes alegar ignorancia? ¿Puede alguno de ustedes presentar un alegato delante de la justicia divina y decirle, bueno, yo no sabía lo que tú demandabas de mí, yo no sabía, Dios, lo que tú querías de mí? Alguno de ustedes puede pensar que usted es bueno y que usted va a ir al cielo porque, bueno, yo no soy tan malo como aquel o no soy tan malo como el otro. El punto acá es que lo que Pablo está diciendo es que todos, tanto los de un bando como los del otro han pecado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia de haber pecado? ¿Cuál es la consecuencia de haber violado la ley de Dios? Para un grupo, Pablo dice, ellos van a perecer porque pecaron sin ley. Y para el otro grupo, Pablo les dice, como ustedes sabían y conocían la ley, entonces ustedes van a ser juzgados de acuerdo a los parámetros que en la ley precisamente están establecidos. Los unos y los otros son completamente culpables. Y vean que Pablo progresa, versículo 13, diciendo, porque no son los oidores de la ley los justos.
Pablo está comenzando a dirigir su argumento hacia los judíos. Los judíos estaban en una posición de privilegio. ¿Y cuál era la posición de privilegio que tenían los judíos? Bueno, la posición de privilegio que tenían los judíos es que ellos eran los receptores de la ley. Y de hecho, ellos se vanagloriaban en ser los poseedores de la ley y pensaban entonces que ellos estaban en una posición especial con respecto a su relación con Dios porque ellos oían la ley. Entonces Pablo le dice, hay un problema. Y el problema es que no es suficiente que tú oigas la ley de Dios, porque oír la ley de Dios no te hace justo. Porque los justos son aquellos que hacen las cosas de la ley, los hacedores de la ley, los que ponen en práctica de la ley serán justificados. Vea esto. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser justificados? Los hacedores de la ley. Aquellos que ponen en práctica la ley pueden presentarse delante del Señor y decirle, somos justos. Somos justos porque nosotros hemos guardado la ley. Entonces, ¿quién de los que en este momento me está escuchando puede decir, yo he guardado perfectamente la ley moral de Dios? No he quebrantado en nada, absolutamente nada, ninguno de los mandamientos que Dios ha establecido. Ninguno. No hay ningún ser humano que entre en esa clasificación de ser un hacedor de la ley. Nadie puede jactarse de cumplir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque para poder ser justificado por la ley de Dios, usted tiene que encontrarse habiéndola guardado toda de una manera íntegra. Porque cualquiera que quebranta uno de los mandamientos se hace responsable de haberlos violado todos. Así que si yo puedo demostrarle a usted que usted violó el mandamiento de no decir falso testimonio, es decir, si usted mintió, usted es responsable de haber violado todo el decálogo. En Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, en esa establecimiento nuevo de la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel en el Sinaí, o la renovación de la ley, como dicen algunos, en el versículo 26 de Deuteronomio 27 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. En Gálatas capítulo 3, versículo 10, el apóstol, pensando precisamente en la justificación por las obras de la ley, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley está bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Es sencillo. Si usted quiere ser justificado por las obras de la ley, usted tiene que guardar la ley de manera perfecta. Pregunta, ¿usted va a ir al cielo? Usted puede decir, bueno, sí. Y yo le puedo decir, ¿por qué va al cielo? Bueno, yo soy un buen padre. Está bien. Yo soy un buen hijo. Está bien. Yo soy un buen esposo. Está bien. Yo soy un buen trabajador. Soy un hombre honesto. Yo no he matado a nadie. No he robado nunca a nadie. Está bien. Excelente. Pareces una buena persona. Pero pregunto, ¿has violado alguno de los mandamientos de la ley de Dios? ¿Eres responsable, claro, de haber violado alguno? Bueno, puede que sí, en algún momento he dicho alguna mentira y he violado el mandamiento de no mentir. En algún momento puede que yo haya mirado a alguna mujer
de manera inapropiada y entonces, bueno, puedo ser culpable de cosas como esa, pero no cosas muy graves. Bueno, acá el punto es que si violaste un mandamiento, has violado toda la ley. Y si has violado toda la ley, tú no puedes ser justificado delante de Dios por tus obras. Eres culpable. Sí, Señor, eres culpable. Porque para poder ser justificado por las obras de la ley, tú tienes que permanecer en todas las cosas de las obras de la ley para guardarla. Entonces, cuando pensamos en la relación de los hombres con la ley, pensamos entonces en aquellos que recibieron la ley como fueron los judíos, pero que aún la violaron, y pensamos en aquellos que no recibieron la ley, los gentiles, pero entonces también las violaron. Y aquí Pablo apunta precisamente en nuestro segundo encabezado al testimonio de la ley. Vean lo que dice el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué pasa entonces con aquellos que no tienen acceso a la Biblia? ¿Qué pasa con aquellos que no recibieron la ley escrita de Dios? ¿Qué pasa con aquellas personas que por alguna razón no se han expuesto nunca al Evangelio? ¿Tienen excusas? Bueno, Pablo dice, no tienen excusas, porque hay un testimonio indeleble en los corazones de los hombres. Y Pablo dice, porque vean esto, los gentiles no tienen la ley, a ellos no se les fue dada la ley escrita, ellos no tenían un testimonio físico de parte de Dios. Sin embargo, estos hombres, aún en los pueblos más bárbaros, aún en esas tribus olvidadas que están en los lugares recónditos del mundo, estas personas hacen cosas de acuerdo a los preceptos de la ley de Dios. Aún en las sociedades más bárbaras siempre va a haber una evidencia de vestigios de moralidad. La humanidad siempre ha juzgado entre cosas buenas y cosas malas. En la humanidad, a pesar de la perversidad que hay en los hombres, siempre hay preceptos que se establecen como lineamientos morales. Y la pregunta es, ¿de dónde sale eso? ¿Qué es lo que establece que algo sea bueno o que sea malo? ¿Por qué matar es malo? ¿Quién dijo que matar era malo? ¿Por qué juzgamos cosas de acuerdo a esos principios, aunque no tengamos preceptos físicos como la ley escrita que Dios le dio al pueblo de Israel? Bueno, lo que Pablo está diciendo precisamente es que aquellos que carecen de un testimonio físico, de un testimonio escrito, tienen en su propia naturaleza, en su propia condición, un testimonio. Aunque no tengan ley física, ellos llegan a constituirse con sus acciones en ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque con sus acciones ellos muestran que hay una ley escrita en sus corazones. Pensemos por un momento, ¿cuándo fue dada la ley al pueblo de Israel? En el Sinaí. Después de 400 años de esclavitud. Y antes del Sinaí, cuando todavía esas 2 tablas de piedra no habían sido dadas por Dios al pueblo, entonces, ¿qué gobernaba al pueblo de Israel? ¿O qué gobernaba a los hombres?
¿Cómo era que los hombres entonces se podían dirigir en aspectos de moralidad antes de que la ley del Señor fuera físicamente dada al pueblo de Israel? Bueno, antes del Sinaí, la ley seguía vigente. Solo que antes del Sinaí, la ley estaba en los corazones de los hombres. Ahora, Pablo acá no está diciendo que la ley estaba en la voluntad de los hombres. La ley estaba en los corazones de los hombres, no pensando en los sentimientos, sino pensando en ese centro de acción del hombre, particularmente pensando en su intelecto. Los razonamientos de los hombres, el conocimiento de los hombres, la conciencia del hombre le apunta a que hay un Dios. El hombre no puede negar que hay un Dios, aunque no le conoce. Por eso en todas las religiones que existen y existirán, siempre va a haber destellos de religión. Existe un Dios. Ahora, que el hombre acepte la existencia de Dios no quiere decir que el hombre conoce a Dios como Dios se revela en su palabra, pero el hombre lo acepta. Si yo pregunto en este momento una encuesta, ¿ustedes creen en Dios? Todos me dirán, sí, yo creo en Dios. Pero escucha esto, esa creencia en Dios es parte precisamente del razonamiento que está dentro de tu propia naturaleza. Todos los hombres, sin excepción, van a llegar a esa conclusión. Existe un Dios. Listo. Pero ese razonamiento de que existe un Dios no es suficiente para que tú llegues a convicciones que te lleven a la salvación. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Porque esa obra de la ley que está escrita en los corazones de los hombres le da a los hombres testimonio y los acusa o los defiende. Ese testimonio de la ley de Dios que está en todos los hombres llega a ser precisamente o una buena conciencia o una mala conciencia. Los autores paganos decían que una buena conciencia es como un teatro amplio y hermoso en el cual uno puede deleitarse. Pero una mala conciencia es un verdugo terrible dispuesto para hacer para infringir, los más terribles tormentos al alma que lo contiene. Sin importar que tú conozcas o no la palabra del Señor, siempre hay algo de ti que te va a decir que hay cosas buenas y cosas malas. Sin importar que tú entiendas los preceptos contemplados en las Escrituras, siempre vas a llegar a conclusiones como que existe un Dios y hay cosas que están bien y cosas que están mal. El hombre siempre va a ser dominado por esa ley que está escrita en el corazón de él. Y a eso algunas personas le llaman el remordimiento, que es diferente al arrepentimiento. El remordimiento es saber que hiciste cosas que no están bien. ¿Y de dónde sale eso? ¿Por qué es que tengo que sentir que hay cosas que no están bien en mí? Porque sabes que hay cosas que tú haces y que tú practicas que no son buenas. ¿Quién define lo bueno o lo malo? ¿Quién define lo que es correcto o lo que es incorrecto? ¿Por qué no sales y matas a alguien? ¿O por qué no te entregas a pecados escandalosos, a conductas escandalosas como la prostitución, la homosexualidad? ¿Por qué no haces cosas como esa? ¿Por qué esas cosas terminan a ti haciéndote pensar que están mal? Bueno, porque la conciencia de los hombres los va a acusar en relación con lo que Dios ha establecido físicamente y objetivamente en su palabra. Porque aunque los hombres no tengan la ley escrita
de Dios en sus manos, hay una ley que está en sus corazones que es parte de la naturaleza del hombre. En Génesis capítulo 1, nosotros vamos a leer que los hombres fueron creados a imagen y a semejanza de Dios. Y a causa del pecado, esa imagen de Dios en los hombres fue distorsionada, pero no completamente eliminada. A pesar de que el hombre, por causa del pecado, su entendimiento fue oscurecido, aún el hombre sigue teniendo conciencia de la existencia de un Dios y de los mandamientos que ese Dios espera que los hombres guarden. Así que cuando alguien hace cosas buenas, solamente está demostrando que no tiene ningún tipo de excusas para no guardar la santa ley de Dios. Porque cuando aceptas que hay cosas buenas, entonces también tienes que aceptar que hay cosas que no son buenas. ¿Y cuál es el parámetro? ¿Quién marca el parámetro entre lo bueno y lo malo? ¿Tu razonamiento? ¿Tu conducta? ¿Por qué hay cosas que están bien y por qué hay cosas que están mal? ¿Quién marca la línea? Los hombres no tienen la capacidad de establecer esas líneas. Esas líneas forman parte de la propia naturaleza del hombre. Esas líneas precisamente nos llevan a pensar en alguien fuera del hombre. Esas líneas apuntan al creador de todo lo que existe. Esas líneas apuntan precisamente a Dios y a su ley santa. Así que cuando un hombre hace lo que es bueno, aunque él diga no conocer la ley escrita, lo que está precisamente es mostrando que sí existen parámetros de moralidad, que sí existen parámetros de santidad que han sido precisamente establecidos por Dios y que el hombre debe guardar. Pero como el hombre no los ha guardado, el hombre es culpable, merecedor de la justa condenación en la que se encuentra. Entonces aquellos que no tienen la ley escrita muestran con sus acciones que hay una ley en sus corazones y dan testimonio su conciencia. ¿Los acusa o los defiende? Les dice, esto está bueno, esto no es bueno. Esto es correcto, esto es incorrecto. Así que bien sea que una persona sea conocedora de la ley o que no conozca absolutamente nada de la ley, lo importante en el juicio va a ser si esa persona la violó o no. Esto exactamente es genuino y verídico cuando pensamos en función del Evangelio. ¿Qué pasa con aquellos que no han escuchado el Evangelio? ¿Son culpables o son inocentes? Pablo dice culpables. ¿Y qué pasa con los que han escuchado el Evangelio? Son culpables también. Ahora, permítanme ponerle un poco de emoción a esto. Hay diferencia entre los que tienen la ley y los que no la tienen. Hay diferencia entre los que han escuchado el Evangelio y los que no lo han escuchado, si ambos son culpables. Bueno, sí, son culpables ambos, pero no tienen el mismo nivel de culpabilidad. El Señor da una parábola en la cual dice que Él tenía unos siervos. Y un siervo sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Y había un siervo que no sabía lo que tenía que hacer y tampoco lo hizo. ¿A cuál se le dieron más azotes? Al que tenía más conocimiento. ¿Son los judíos más responsables que los gentiles? Sí. ¿Tienen los judíos un nivel de condenación más alto que los gentiles?
Sí, Pablo va a explicarlo en el resto de la carta. Ellos estaban en una posición diferente porque a ellos se les fueron comunicados los oráculos de Dios, las leyes de Dios. Ahora, pensemos en esto con respecto al Evangelio. Puede que actualmente, en este momento, todavía existan personas que nunca han escuchado el Evangelio. Y si ellos mueren sin haber escuchado el Evangelio y sin haberse arrepentido y reconocido a Cristo como Señor y Salvador, ellos van a ir al infierno. Porque los hombres son culpables, no importa el nivel de conocimiento que tengan acerca de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué de ti hoy acá en este lugar? Porque tú en este momento estás escuchando el mensaje del Evangelio. En este momento tú no tienes excusa. Tú no puedes presentarte delante del Señor y decir, yo no sabía, a mí nunca se me explicó eso. Bueno, yo te lo voy a decir completamente claro. Tú y yo y todos los hombres somos responsables de haber violado la ley santa del Señor. Y la consecuencia de violar la santa ley de Dios es la condenación eterna. Solo es posible librarse de la condenación eterna a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque precisamente para eso Pablo está sentando estos argumentos. Todos los hombres son culpables. Los que están con ley y los que están sin ley. Los judíos y los gentiles. Y de hecho, aquellos que están sin la ley, dice Pablo, como lo son los gentiles, pudieran presentar alguna excusa, pudieran decir, yo no sabía, pero hay una ley en sus corazones que los acusa. Hay una ley en sus corazones que los señala y que les da un testimonio que les dice, aunque ustedes no tengan la ley física, aunque no tengan las tablas de piedra en sus manos, ustedes saben por naturaleza lo que es correcto y lo que es incorrecto. Algunos han tomado y malinterpretado este texto del apóstol Pablo como pensando que hay dos posibilidades de salvación: salvación por fe y salvación por obras. Pero no, nada de eso. Pablo no está aquí argumentando contra la justificación por las obras. De hecho, está diciendo que es imposible ser justificado por las obras. Nadie puede ser salvo por obras. Versículo 16. El juicio a los hombres según la ley. En el versículo 16 de nuestro texto, Pablo dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es interesante que Pablo piensa en un futuro escatológico. Un día Dios nos va a juzgar a todos. Un día, como quieras, cada uno de ustedes, grandes y chicos, se van a tener que presentar delante del Señor y van a ser juzgados. Un día vas a estar delante de Dios y Él va a juzgarte de acuerdo aún a las cosas que nadie nunca supo, porque Dios juzgará los secretos de los hombres. Un día todo lo que hiciste, lo bueno y lo malo, será transparente delante de Dios. Un día todas tus obras serán evaluadas. Tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, todo será evaluado delante del Señor. Y yo sé que puedes tú pensar, bueno, en ese día espero que sea como en una balanza. Dios va a poner lo bueno a un lado y lo malo. Y como quien toma nota. Bueno, esto bueno va para acá, esto malo va para acá. Y al final Dios va a tomar todo eso y lo va a poner en una balanza. Y si las cosas buenas que hice
son mayores que las cosas malas, entonces voy a ir al cielo. Bueno, tú puedes pensar de esa manera, pero te digo que lamentablemente esa no es la nota de evaluación que Dios va a hacer. La única forma de que tú entres al cielo es esta. Aquí está la balanza, lo bueno y lo malo. La única forma de que tú entres al cielo es que no haya ni una sola cosa mala en tu balanza. Porque una sola cosa que haya mala en tu balanza te merece la condenación eterna. ¿Me estoy explicando? Si hay una sola ofensa en tu vida para contra la santidad de un Dios infinitamente santo, eso te va a ganar la condenación. Así de sencillo. Y entonces, ¿es posible que alguno de nosotros sea salvo en su propia justicia? La respuesta contundente es no, no. No hay posibilidad de salvación en nuestras propias obras, porque todos, sin excepción, hemos violado la justa, santa ley de Dios. Y entonces, Pablo, ¿cuál es la posibilidad que tienen los hombres de salvación? Entonces Pablo dice, conforme a mi evangelio. Porque precisamente el juicio de los hombres es conforme al evangelio de Cristo. Hoy el evangelio está siendo predicado. ¿Y qué hace la diferencia entre los salvos y los no salvos? Los que vivirán eternamente con Cristo y los que serán condenados eternamente. ¿Dónde está la diferencia? En la respuesta que den al evangelio. Porque como ya les he dicho, no hay posibilidad de salvación si hay una sola mancha en tu expediente. Y sabemos que nuestros expedientes están más que manchados. ¿Cómo es posible entonces que los hombres sean salvos? Precisamente por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque un día todos los hombres van a presentarse delante del Señor y la diferencia la hará en dónde está su confianza. Si su confianza está en su propia justicia y en sus propias obras, en eso no hay posibilidad de salvación, solo condenación. ¿Quiere ser justificado por las obras de la ley? Usted tiene que guardar la ley de manera perfecta. Pregunta, ¿usted va a ir al cielo? Usted puede decir, bueno, sí. Y yo le puedo decir, ¿por qué va al cielo? Bueno, yo soy un buen padre. Está bien. Yo soy un buen hijo. Está bien. Yo soy un buen esposo. Está bien. Yo soy un buen trabajador. Soy un hombre honesto. Yo no he matado a nadie. No he robado nunca a nadie. Está bien. Excelente. Pareces una buena persona. Pero pregunto, ¿has violado alguno de los mandamientos de la ley de Dios? ¿Eres responsable, claro, de haber violado alguno? Bueno, puede que sí, en algún momento he dicho alguna mentira y he violado el mandamiento de no mentir. En algún momento puede que yo haya mirado a alguna mujer de manera inapropiada y entonces, bueno, puedo ser culpable de cosas como esa, pero no cosas muy graves. Bueno, acá el punto es que si violaste un mandamiento, has violado toda la ley. Y si has violado toda la ley, tú no puedes ser justificado delante de Dios por tus obras. Eres culpable. Sí, Señor, eres culpable. Porque para poder ser justificado por las obras de la ley, tú tienes que permanecer en todas las cosas de las obras de la ley para guardarla. Entonces, cuando pensamos en la relación de los hombres con la ley, pensamos entonces en aquellos que recibieron la ley como fueron los judíos, pero que aún la violaron, y pensamos en aquellos que no recibieron la ley, los gentiles, pero entonces también las violaron. Y aquí Pablo apunta precisamente
en nuestro segundo encabezado al testimonio de la ley. Vean lo que dice el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué pasa entonces con aquellos que no tienen acceso a la Biblia? ¿Qué pasa con aquellos que no recibieron la ley escrita de Dios? ¿Qué pasa con aquellas personas que por alguna razón no se han expuesto nunca al Evangelio? ¿Tienen excusas? Bueno, Pablo dice, no tienen excusas, porque hay un testimonio indeleble en los corazones de los hombres. Y Pablo dice, porque vean esto, los gentiles no tienen la ley, a ellos no se les fue dada la ley escrita, ellos no tenían un testimonio físico de parte de Dios. Sin embargo, estos hombres, aún en los pueblos más bárbaros, aún en esas tribus olvidadas que están en los lugares recónditos del mundo, estas personas hacen cosas de acuerdo a los preceptos de la ley de Dios. Aún en las sociedades más bárbaras siempre va a haber una evidencia de vestigios de moralidad. La humanidad siempre ha juzgado entre cosas buenas y cosas malas. En la humanidad, a pesar de la perversidad que hay en los hombres, siempre hay preceptos que se establecen como lineamientos morales. Y la pregunta es, ¿de dónde sale eso? ¿Qué es lo que establece que algo sea bueno o que sea malo? ¿Por qué matar es malo? ¿Quién dijo que matar era malo? ¿Por qué juzgamos cosas de acuerdo a esos principios, aunque no tengamos preceptos físicos como la ley escrita que Dios le dio al pueblo de Israel? Bueno, lo que Pablo está diciendo precisamente es que aquellos que carecen de un testimonio físico, de un testimonio escrito, tienen en su propia naturaleza, en su propia condición, un testimonio. Aunque no tengan ley física, ellos llegan a constituirse con sus acciones en ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque con sus acciones ellos muestran que hay una ley escrita en sus corazones. Pensemos por un momento, ¿cuándo fue dada la ley al pueblo de Israel? En el Sinaí. Después de 400 años de esclavitud. Y antes del Sinaí, cuando todavía esas 2 tablas de piedra no habían sido dadas por Dios al pueblo, entonces, ¿qué gobernaba al pueblo de Israel? ¿O qué gobernaba a los hombres? ¿Cómo era que los hombres entonces se podían dirigir en aspectos de moralidad antes de que la ley del Señor fuera físicamente dada al pueblo de Israel? Bueno, antes del Sinaí, la ley seguía vigente. Solo que antes del Sinaí, la ley estaba en los corazones de los hombres. Ahora, Pablo acá no está diciendo que la ley estaba en la voluntad de los hombres. La ley estaba en los corazones de los hombres, no pensando en los sentimientos, sino pensando en ese centro de acción del hombre, particularmente pensando en su intelecto. Los razonamientos de los hombres, el conocimiento de los hombres, la conciencia del hombre le apunta a que hay un Dios. El hombre no puede negar que hay un Dios, aunque no le conoce. Por eso en todas las religiones que existen y existirán, siempre va a haber
destellos de religión. Existe un Dios. Ahora, que el hombre acepte la existencia de Dios no quiere decir que el hombre conoce a Dios como Dios se revela en su palabra, pero el hombre lo acepta. Si yo pregunto en este momento una encuesta, ¿ustedes creen en Dios? Todos me dirán, sí, yo creo en Dios. Pero escucha esto, esa creencia en Dios es parte precisamente del razonamiento que está dentro de tu propia naturaleza. Todos los hombres, sin excepción, van a llegar a esa conclusión. Existe un Dios. Listo. Pero ese razonamiento de que existe un Dios no es suficiente para que tú llegues a convicciones que te lleven a la salvación. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Porque esa obra de la ley que está escrita en los corazones de los hombres le da a los hombres testimonio y los acusa o los defiende. Ese testimonio de la ley de Dios que está en todos los hombres llega a ser precisamente o una buena conciencia o una mala conciencia. Los autores paganos decían que una buena conciencia es como un teatro amplio y hermoso en el cual uno puede deleitarse. Pero una mala conciencia es un verdugo terrible dispuesto para infringir, los más terribles tormentos al alma que lo contiene. Sin importar que tú conozcas o no la palabra del Señor, siempre hay algo de ti que te va a decir que hay cosas buenas y cosas malas. Sin importar que tú entiendas los preceptos contemplados en las Escrituras, siempre vas a llegar a conclusiones como que existe un Dios y hay cosas que están bien y cosas que están mal. El hombre siempre va a ser dominado por esa ley que está escrita en el corazón de él. Y a eso algunas personas le llaman el remordimiento, que es diferente al arrepentimiento. El remordimiento es saber que hiciste cosas que no están bien. ¿Y de dónde sale eso? ¿Por qué es que tengo que sentir que hay cosas que no están bien en mí? Porque sabes que hay cosas que tú haces y que tú practicas que no son buenas. ¿Quién define lo bueno o lo malo? ¿Quién define lo que es correcto o lo que es incorrecto? ¿Por qué no sales y matas a alguien? ¿O por qué no te entregas a pecados escandalosos, a conductas escandalosas como la prostitución, la homosexualidad? ¿Por qué no haces cosas como esa? ¿Por qué esas cosas terminan a ti haciéndote pensar que están mal? Bueno, porque la conciencia de los hombres los va a acusar en relación con lo que Dios ha establecido físicamente y objetivamente en su palabra. Porque aunque los hombres no tengan la ley escrita de Dios en sus manos, hay una ley que está en sus corazones que es parte de la naturaleza del hombre. En Génesis capítulo 1, nosotros vamos a leer que los hombres fueron creados a imagen y a semejanza de Dios. Y a causa del pecado, esa imagen de Dios en los hombres fue distorsionada, pero no completamente eliminada. A pesar de que el hombre, por causa del pecado, su entendimiento fue oscurecido, aún el hombre sigue teniendo conciencia de la existencia de un Dios y de los mandamientos que ese Dios espera que los hombres guarden. Así que cuando alguien hace cosas buenas, solamente está demostrando que no tiene ningún tipo de excusas para no guardar la santa ley de Dios. Porque cuando aceptas que hay cosas buenas, entonces también tienes que aceptar que hay cosas que no son buenas.
¿Y cuál es el parámetro? ¿Quién marca el parámetro entre lo bueno y lo malo? ¿Tu razonamiento? ¿Tu conducta? ¿Por qué hay cosas que están bien y por qué hay cosas que están mal? ¿Quién marca la línea? Los hombres no tienen la capacidad de establecer esas líneas. Esas líneas forman parte de la propia naturaleza del hombre. Esas líneas precisamente nos llevan a pensar en alguien fuera del hombre. Esas líneas apuntan al creador de todo lo que existe. Esas líneas apuntan precisamente a Dios y a su ley santa. Así que cuando un hombre hace lo que es bueno, aunque él diga no conocer la ley escrita, lo que está precisamente es mostrando que sí existen parámetros de moralidad, que sí existen parámetros de santidad que han sido precisamente establecidos por Dios y que el hombre debe guardar. Pero como el hombre no los ha guardado, el hombre es culpable, merecedor de la justa condenación en la que se encuentra. Entonces aquellos que no tienen la ley escrita muestran con sus acciones que hay una ley en sus corazones y dan testimonio su conciencia. ¿Los acusa o los defiende? Les dice, esto está bueno, esto no es bueno. Esto es correcto, esto es incorrecto. Así que bien sea que una persona sea conocedora de la ley o que no conozca absolutamente nada de la ley, lo importante en el juicio va a ser si esa persona la violó o no. Esto exactamente es genuino y verídico cuando pensamos en función del Evangelio. ¿Qué pasa con aquellos que no han escuchado el Evangelio? ¿Son culpables o son inocentes? Pablo dice culpables. ¿Y qué pasa con los que han escuchado el Evangelio? Son culpables también. Ahora, permítanme ponerle un poco de emoción a esto. Hay diferencia entre los que tienen la ley y los que no la tienen. Hay diferencia entre los que han escuchado el Evangelio y los que no lo han escuchado, si ambos son culpables. Bueno, sí, son culpables ambos, pero no tienen el mismo nivel de culpabilidad. El Señor da una parábola en la cual dice que Él tenía unos siervos. Y un siervo sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Y había un siervo que no sabía lo que tenía que hacer y tampoco lo hizo. ¿A cuál se le dieron más azotes? Al que tenía más conocimiento. ¿Son los judíos más responsables que los gentiles? Sí. ¿Tienen los judíos un nivel de condenación más alto que los gentiles? Sí. Pablo va a explicarlo en el resto de la carta. Ellos estaban en una posición diferente porque a ellos se les fueron comunicados los oráculos de Dios, las leyes de Dios. Ahora, pensemos en esto con respecto al Evangelio. Puede que actualmente, en este momento, todavía existan personas que nunca han escuchado el Evangelio. Y si ellos mueren sin haber escuchado el Evangelio y sin haberse arrepentido y reconocido a Cristo como Señor y Salvador, ellos van a ir al infierno. Porque los hombres son culpables, no importa el nivel de conocimiento que tengan acerca de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué de ti hoy acá en este lugar? Porque tú en este momento estás escuchando el mensaje del Evangelio. En este momento tú no tienes excusa. Tú no puedes presentarte delante del Señor y decir, yo no sabía, a mí nunca se me explicó eso. Bueno, yo te lo voy a decir completamente claro. Tú y yo
y todos los hombres somos responsables de haber violado la ley santa del Señor. Y la consecuencia de violar la santa ley de Dios es la condenación eterna. Solo es posible librarse de la condenación eterna a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque precisamente para eso Pablo está sentando estos argumentos. Todos los hombres son culpables. Los que están con ley y los que están sin ley. Los judíos y los gentiles. Y de hecho, aquellos que están sin la ley, dice Pablo, como lo son los gentiles, pudieran presentar alguna excusa, pudieran decir, yo no sabía, pero hay una ley en sus corazones que los acusa. Hay una ley en sus corazones que los señala y que les da un testimonio que les dice, aunque ustedes no tengan la ley física, aunque no tengan las tablas de piedra en sus manos, ustedes saben por naturaleza lo que es correcto y lo que es incorrecto. Algunos han tomado y malinterpretado este texto del apóstol Pablo como pensando que hay dos posibilidades de salvación: salvación por fe y salvación por obras. Pero no, nada de eso. Pablo no está aquí argumentando contra la justificación por las obras. De hecho, está diciendo que es imposible ser justificado por las obras. Nadie puede ser salvo por obras. Versículo 16. El juicio a los hombres según la ley. En el versículo 16 de nuestro texto, Pablo dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es interesante que Pablo piensa en un futuro escatológico. Un día Dios nos va a juzgar a todos. Un día, como quieras, cada uno de ustedes, grandes y chicos, se van a tener que presentar delante del Señor y van a ser juzgados. Un día vas a estar delante de Dios y Él va a juzgarte de acuerdo aún a las cosas que nadie nunca supo, porque Dios juzgará los secretos de los hombres. Un día todo lo que hiciste, lo bueno y lo malo, será transparente delante de Dios. Un día todas tus obras serán evaluadas. Tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, todo será evaluado delante del Señor. Y yo sé que puedes tú pensar, bueno, en ese día espero que sea como en una balanza. Dios va a poner lo bueno a un lado y lo malo. Y como quien toma nota. Bueno, esto bueno va para acá, esto malo va para acá. Y al final Dios va a tomar todo eso y lo va a poner en una balanza. Y si las cosas buenas que hice son mayores que las cosas malas, entonces voy a ir al cielo. Bueno, tú puedes pensar de esa manera, pero te digo que lamentablemente esa no es la nota de evaluación que Dios va a hacer. La única forma de que tú entres al cielo es esta. Aquí está la balanza, lo bueno y lo malo. La única forma de que tú entres al cielo es que no haya ni una sola cosa mala en tu balanza. Porque una sola cosa que haya mala en tu balanza te merece la condenación eterna. ¿Me estoy explicando? Si hay una sola ofensa en tu vida para contra la santidad de un Dios infinitamente santo, eso te va a ganar la condenación. Así de sencillo. Y entonces, ¿es posible que alguno de nosotros sea salvo en su propia justicia? La respuesta contundente es no, no.
no hay posibilidad de salvación en nuestras propias obras, porque todos, sin excepción, hemos violado la justa, santa ley de Dios. Y entonces, Pablo, ¿cuál es la posibilidad que tienen los hombres de salvación? Entonces Pablo dice, conforme a mi evangelio. Porque precisamente el juicio de los hombres es conforme al evangelio de Cristo. Hoy el evangelio está siendo predicado. ¿Y qué hace la diferencia entre los salvos y los no salvos? Los que vivirán eternamente con Cristo y los que serán condenados eternamente. ¿Dónde está la diferencia? En la respuesta que den al evangelio. Porque como ya les he dicho, no hay posibilidad de salvación si hay una sola mancha en tu expediente. Y sabemos que nuestros expedientes están más que manchados. ¿Cómo es posible entonces que los hombres sean salvos? Precisamente por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque un día todos los hombres van a presentarse delante del Señor y la diferencia la hará en dónde está su confianza. Si su confianza está en su propia justicia y en sus propias obras, en eso no hay posibilidad de salvación, solo condenación.